Y ahora ya vamos con las canteras de la catedral y presento muy rápido porque bueno, voy a presentar con muy pocas palabras a los ponentes porque tienen sus biografías en el programa y si no los buscan en Google y para qué perder tiempo dando la biografía aquí. Entonces Lorena es profesora de arquitectura en Harvard y en MIT y hizo el estudio de las canteras del Pórtico de la Gloria. Estupendo. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todas y a todos. Es realmente emocionante celebrar al fin, la primera publicación del programa Catedral de Santiago, el Pórtico de la Gloria, Arquitectura, Materia y Visión, patrocinado por la Fundación Andrew Mellon e implementado por la Universidad Complutense. Con el mismo título que mi ensayo, he titulado mi ponencia Un jardín de granito, el tiempo histórico y cósmico de la piedra, que recoge el trabajo de estudio y protección de la cantera de la catedral, como explicaré a continuación. Antes de empezar, me gustaría agradecer al jurado del 2015 del programa Catedral por haberme seleccionado, así como a aquellos que facilitaron mi trabajo a lo largo del recorrido. Muy en especial agradezco a Francisco Prado, no solo por el honor de haber contado con su guía, inteligencia e inspiración, sino también por su tesón y trabajo para que todo esto hoy haya sucedido. Y detrás de eso hay mucha tela, o sea que quizás en las bambalinas le podéis preguntar. Ahora sí, aquí mis agradecimientos. Rodrigo, prometo ser muy rápida para no robarte tiempo. Así, en los siguientes 30 minutos, lo haré en 20 creo, les invitaré a unirse a una caminata metafórica en la que mostraré mi proceso de estudio y protección de la cantera de la catedral y brevemente reflexionaré sobre los diferentes tiempos de la piedra en este jardín de granito. Esta es la cantera de la catedral en mi primera visita a los Montes de Figueiras el 17 de mayo de 2016, Día de las Letras Gallegas. Becada por la Fundación Barrié para el programa Catedral, seguía los pasos de Concha Cirujano y su equipo de restauradores, quienes en 2010 todavía trataban de descifrar otro misterio que el Pórtico de la Gloria escondía, el origen de sus piedras. En el campo de la restauración, el siglo XXI ha traído avances tecnológicos que proporcionan información detallada sobre los materiales y técnicas utilizadas en las obras de arte, facilitando el diagnóstico de patologías y el diseño de tratamientos paliativos. Sin embargo, extraer material de una obra maestra para estudiar las causas de su deterioro o probar diferentes técnicas de conservación supone un desafío y un esfuerzo burocrático considerable. ¿Qué pasaría si conociésemos el origen preciso de ese material? Encontrar las canteras de piedra del Maestro Mateo no solo abriría infinitas posibilidades para estudiar y revertir algunas de las patologías actuales del Pórtico de la Gloria y de la Catedral, sino que también proporcionaría material original adicional como plan de respaldo para el futuro de su obra maestra. Este era el plan de Cirujano cuando visitó Figueiras con David Pérez Iglesias en abril de 2010, una visita que ha vinculado los terrenos telúricos de estas canteras con la Catedral de Santiago desde entonces. El encuentro sucedió después de que Concha Cirujano hiciese una consulta pública en el periódico a la que David, natural de la parroquia de Santa María de Figueiras, respondió diciendo que su padre le había contado de pequeño que ese lugar donde él solía jugar era la cantera de la catedral. Como él mismo explicó, y aquí ven, a Carmen Santos y al cámara Alonso Fortuny durante el rodaje de Piedra Viva de la Televisión de Galicia. 6 años más tarde, y con la aprobación de Francisco Prado, decidí elaborar un documento con información histórica y cartográfica que facilitase la protección de estas canteras dentro del Plan General de Ordenación Municipal de Santiago, así como su inclusión en el inventario de canteras históricas del ICME, lo que potencialmente, y ahí está el futuro, podría ayudar a promover un proyecto de conservación para la cantera y su territorio, localizado aproximadamente a 9 kilómetros, creo que me he ido una, ¿no? Y su territorio localizado aproximadamente a 9... Ay, a ver.
Me falta una imagen, pero bueno, está bien. Aproximadamente a 9 kilómetros en carro desde la Plaza del Obradoiro. Después de producir un reportaje fotográfico, de tomar más muestras de granito y de escanear en 3D la cantera con Manuel Gago, director del portal digital da Cultura Galega y Capítulo Cero, comencé la búsqueda en el archivo de la catedral y visité las oficinas de urbanismo y de arqueología del ayuntamiento. Aquí estaba el plano que le quería comentar, donde ven la localización de la cantera, que supuestamente, y siguiendo la topografía más conveniente, está como a 9 kilómetros de la Plaza del Obradoiro. Fue precisamente la arqueóloga municipal Lola Cerqueiro quien me puso en buena pista hacia mi primer encuentro en el archivo de la Universidad de Santiago, vinculando figueiras en el siglo XIX con los pavimentos de las bien caminadas rúas y plazas de la ciudad compostelana. La primera de ellas, la calle del Peso en 1866, se suma a otras 43 dentro y fuera de la antigua ciudad histórica hasta 1900. Aprendemos también que dentro de estas obras urbanas, Figueiras proporcionaba piedra blanda para mampostería y dura para sillería, ya que todo el monte fue una cantera. Y nos permite sumar las canteras del siglo XIX a aquellas estudiadas por Cirujano cuando ella hizo su estudio en el 2010. Y aquí está la lista de esas canteras del XIX. Así como el primer encuentro enlaza Figueiras con la ciudad, el segundo lo vincula directamente a la catedral. Esto ocurrió en el archivo catedralicio, donde durante bastante tiempo de búsqueda diaria encontré un enlace entre las canteiras de Figueiras y Ameisenda con las obras del pórtico de la Quintana de 1661. Como aprendemos de López Ferreiro, la construcción de este pórtico, posiblemente diseñado por Vega y Verdugo, fue dirigida por José de la Peña de Toro de 1658 a 1666. La entrada bajo piedra de grano en el libro de Fábrica 2 de la Catedral, folio 81 verso, dice lo siguiente: da en data 3.365 reales que importaron de cortar en el monte 1.415 carretos de piedra de grano a 2 reales cada uno, en que entran 109 piezas para escudos de firmas que se pagaron a Lorenzo Nieto y Andrés Mayo Montoro, vecinos de Figueiras y Ameisenda. Ahí mi gran alegría en el encuentro. Ambos encuentros, junto con la seminal Memoria Popular y el microtopónimo Canteira da Catedral, compartidos por David Pérez, fueron prueba suficiente para que la arqueóloga municipal considerase la protección de la cantera. En su conocimiento, las canteras medievales continúan su uso en el futuro. Una visita a las canteras de Figueiras nos separa de la Catedral de Santiago, de la época histórica de su construcción, incluso de la formación de ríos de escultura, como Kingsley Porter llamó a los caminos de peregrinación, e incluso al más largo tiempo de la existencia de Santiago, y en su lugar nos conecta al tiempo profundo que constituye la formación y existencia de la piedra misma. Igualmente importante, nos conecta al tiempo cósmico de sus primeros habitantes vinculados a una naturaleza sagrada. Así, la búsqueda y descubrimiento de estas canteras habla tanto del paisaje cultural particular en el que se enmarca la Catedral de Santiago, como de un cambio global en el campo de la conservación que busca vincular artefactos arquitectónicos y patrimoniales particulares con el paisaje natural al que pertenecieron y del que siguen formando parte. En ese sentido, para poder imaginar el futuro de estas canteras, tendremos que aprender primero el lenguaje de su pasado cósmico. Las montañas fueron uno de los primeros centros sagrados y de peregrinaje para nuestros ancestros,
quienes creían que eran umbrales entre este mundo y el próximo. Primero como morada y santuario en el Paleolítico y más tarde como lugares de entierro y templos en el Neolítico, sus cuevas fueron escenario de las primeras demostraciones religiosas y artísticas registradas. La nueva ocupación del valle en el Neolítico transformará estos rituales y creencias y así las montañas sagradas, hasta entonces templos naturales de la diosa Tierra, pasan a ser morada de los dioses de la cúpula celeste cuando el sol, la luna y las estrellas se incorporan a su panteón sagrado. La visión cosmológica del paisaje pasó de un entendimiento de la montaña como círculo o rueda sagrada, cuyo centro sagrado es la cueva, aquella que se entiende como un axis mundo o pilar cósmico, donde la montaña se transforma en un conector entre los tres niveles cósmicos, el cielo, la tierra y el inframundo. Círculo y pilar serían también los arquetipos de las primeras construcciones megalíticas que se empezaron a construir en el Neolítico para santificar, ordenar y proteger los nuevos territorios habitados de las fuerzas disruptivas que los rodeaban. En la costa europea del Océano Atlántico podemos encontrar estas manifestaciones en los dólmenes, menhires y cromlechs. En Galicia, un país asentado sobre granito y esquisto, como muy bien sabe nuestro siguiente ponente, la cultura megalítica se extendió en todas sus formas y continúa hasta los celtas antes de la colonización romana. Los dólmenes de la costa atlántica son estructuras de piedra que usan el arquetipo de la montaña cósmica. Del bretón dol, que significa plana, y men, piedra, son cuevas de enterramiento a cuyas cámaras interiores circulares se accede por un pasillo cubierto por una gran piedra, donde nuestros ancestros volvían a adorar los espíritus de sus muertos. Manuel Murguía, quien estudia este arte arcaico, nos explica que en Galicia son conocidos como mámoas, medorras, medelas o arcas. Cuando querían conectarse con deidades terrestres o celestiales, los constructores usaban el arquetipo del pilar cósmico, anclando una piedra vertical en la tierra llamada menhir, que viene del bretón men, piedra, e ir, largo, que en Galicia conocemos como pedras fitas. Una vez erguida, esta construcción era circunvalada. Con el traslado de la tierra al culto solar, los menhires se alinearon de este a oeste en avenidas que llevaban generalmente a círculos de menhires llamados cromlechs. Los cromlechs pasaron de ser círculos para adorar a la tierra, altares y observatorios que marcaban el cambio de las estaciones. En los solsticios, los peregrinos retornaban a celebrar las fiestas estacionales y adorar a la tierra y al sol. Murguía también nos dice que en cuestiones de creencias religiosas los celtas gallegos vivían unidos al sol, a la luna, a las muchas estrellas de los espacios celestes, a los mares, a los ríos, a los manantiales, a los bosques y a las montañas. Elementos que fueron incorporados al cristianismo en su traslación del locus sacer al corpus sacer. Como ven en las fotos que les he enseñado ahora, del concurso Galicia me guardas un secreto en el 2010, esta vinculación a la naturaleza está todavía presente en el siglo XXI. Y ya para terminar, alineadas al oeste con el monte Pindo y Finisterre en el antiguo fin del mundo romano y vía esos puntos de referencia orientado al sol poniente, los Altos de Figueiras, como el paisaje gallego, siguen la llamada del Atlántico, un fenómeno bien descrito por Ramón Otero Pedrayo. La cantera pertenece al tiempo histórico de la catedral y ciudad construidas en su valle, pero también pertenece al tiempo cósmico de las mámoas que David y Manuel me muestran en estas tierras altas. Ambas épocas, catedral y cósmica, se superponen en las montañas de Figueiras al tiempo profundo de la construcción de la roca misma, registrando en negativo la evolución de los constructos sagrados de sus pobladores. Al otro lado del océano, en los bosques de Massachusetts, Henry David Thoreau también recordó el tiempo profundo de la naturaleza, los ritmos de la conciencia natural, los arquetipos del paisaje en los estanques, ríos y campos y pueblos de Nueva Inglaterra. En la costa agreste de Cape Cod, Thoreau sintió un parentesco con Galicia
y miró hacia el este, hacia la orilla opuesta del Atlántico. Y él nos dice: las luces del faro todavía estaban encendidas cuando me levanté para ver salir el sol del océano. De nuevo nos dirigimos a la playa para caminar un día más a lo largo del mar sonoro, decididos a absorberlo. Queríamos familiarizarnos con el océano hasta que perdiese el aspecto del lago que tiene para un hombre de campo. Incluso pensamos que podríamos ver la otra orilla. La playa más cercana a nosotros, al otro lado, desvanecida la mirada, estaba en la costa de Galicia, en España, cuya capital es Santiago, aunque según los viejos poetas debería haber sido la Atlántida o las Hespérides, pero el cielo se encuentra ahora más al oeste. Al principio estábamos en aquella parte de Portugal entre el Duero y el Miño, y entonces Galicia y el puerto de Pontevedra se abrieron a nuestro paso. La prominente punta del Cabo Finisterre, un poco al norte, sobresalió ante nosotros con vanidoso alarde, por lo que le respondimos: aquí está Cape Cod, el cabo donde la tierra empieza. Así como Thoreau, recordando el tiempo profundo de la naturaleza debajo de los campos cultivados y las fábricas humeantes, buscó restablecer la naturaleza en la mente del nuevo inglés, resultando un movimiento ambiental que finalmente influiría en todo el planeta. Así podría el gallego, recordando las piedras sagradas de su pasado céltico y antiguo, ver en las canteras de la Catedral de Santiago no solo un vínculo con el pasado histórico de la Iglesia y la peregrinación, sino un vínculo a la malla entrelazada de la piedra, bosque y costa que comprende su naturaleza. ¿Podrían estas canteras ser la fuente no solo de piedra, sino también de una nueva conciencia para preservar la naturaleza gallega? Como Thoreau caminó hacia lo salvaje, así podríamos nosotros, al caminar hacia el sol poniente, adquirir una nueva conciencia de nuestro entorno natural. En esa dirección, cualquiera que piense en el futuro de la canteira deberá hacer visibles las capas de todos sus tiempos. Muchas gracias.